vamos a decirlo de esta manera, a poner bases, ¿verdad? En la iglesia local. Son cosas que son necesarias para poder trabajar y poder servir a Dios en un orden, en el orden que Dios lo ha establecido. Y por eso es que hoy, ¿verdad? Vamos a continuar con esta enseñanza. Hay algunos temas, bueno, puntos más que todo, porque si no me llevaría, yo creo, unos 3 meses o más para poder desarrollarlos como temas a todos los puntos que queremos hablar. Aunque vamos a tratar la manera de enfatizar, ¿verdad? Cosas que son de gran importancia para nosotros como iglesia. Por ejemplo, el domingo pasado comenzamos el tema, ¿verdad?, que se titula Conociendo los principios de autoridad de Dios. Y estos que ven ahí en la pantalla son algunos puntos que queremos nosotros desarrollar, más que todo enfatizarlos en el servicio, ¿verdad?, que le vamos a dar al Señor como iglesia. Por ejemplo, en el primero que estamos desarrollando cuáles son los principios de autoridad de Dios, el orden de la autoridad de Dios, la cobertura de Dios y las bases de gobierno en la iglesia. Esos son los primeros. Hay otros puntos ahí, a ver si me ayudan a cambiar el siguiente. Y aquí son formación de líderes, trabajando en el liderazgo de la iglesia. Y también tenemos la visión de la iglesia local, que en el punto 8, nuestro punto enfático es edificar y plantar, ¿verdad? Aunque la visión es un poco más amplia, pero esos 2 puntos nos van a ayudar al final de poderlos aplicar correctamente en cuanto a lo que nosotros queremos hacer aquí en la iglesia local. Esto es lo que queremos hacer con la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque he sentido de parte del Señor la necesidad de hacerlo. Sabemos que la mayoría ya tenemos, vamos a decir, la experiencia de haber estado en una iglesia, de haber servido, de haber trabajado. Tal vez son pocos los hermanos que son nuevos, ¿verdad?, que necesitan más que todo más orientación. Como la mayoría ya tenemos la experiencia, creo, ¿verdad?, que va a ser un poco más fácil. O eso es lo que yo espero, ¿no? ¿Verdad? Que los que tengamos experiencia entendamos con más facilidad los puntos que queremos enseñar aquí en la iglesia local. Y bueno, vamos a repetir nuevamente el texto que leímos el domingo pasado, que está en Daniel. Abra su Biblia, Daniel capítulo 2, verso 20 y 21, hablando acerca de los principios de autoridad de Dios. Solamente voy a, hablar nada más rápidamente de algunos puntos que estuvimos viendo el domingo pasado. Y dejamos comenzado, ¿verdad?, un punto que bueno, fue un poco tal vez fuerte, pero esto es lo que Dios ha establecido. Y hoy lo vamos a finalizar. ¿Ya tiene Daniel capítulo 2? En el verso 20 dice Daniel: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y el 21 dice: él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Oramos. Bendito Dios, una vez más agradecemos este privilegio que nos concedes de poder enseñar tu palabra. Sobre todo, Señor, gracias te damos por darnos a conocer tu palabra, que es verdad, a la cual, Señor, nos edifica, nos enseña, pero también nos corrige, Señor, porque ese es el propósito de tu palabra. Por eso tu palabra es bendita, porque trae bendición a la vida que pone en práctica o la vida que obedece tu palabra. Hoy en esta hora solamente pedimos tu guianza, tu dirección, tu ayuda,
para poder exponer esta palabra, esperando que en el corazón de mis hermanos sea recibida y que también sea de mucha bendición para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse. Gracias, hermano. Bueno, estuvimos diciendo el domingo pasado, hermanos, que Daniel habla claramente aquí que el que tiene todo poder y toda autoridad es Dios, ¿verdad? Y Él es el que decide, como Daniel dijo, a quién pone o a quién quita. Es decir, que no hay nadie más que le pueda contradecir en eso. ¿Por qué razón podríamos decir que tenemos que obedecer todo lo que Dios dice? ¿Verdad? Porque podrán haber muchos que dirán, bueno, pero ¿por qué me tengo que someter a lo que Dios dice? Bueno, hay muchas razones, pero la principal es que ¿por qué debemos obedecer a Dios? Es porque gracias a Él nosotros existimos. Amén. Si no hubiera sido por Él, nosotros no hubiéramos sido lo que hoy somos. Es decir, le debemos a Dios lo que nosotros somos, ¿verdad? Y por esa razón es que Dios, como es el creador de todas las cosas, Él sabe por qué las hizo y cómo las hizo y con qué propósito Él las hizo. Entonces, como es un Dios sabio, un Dios que tiene poder y autoridad, es un Dios, hermano, que todo lo que Él hace es para bien de toda su creación. Entonces, lo que Daniel estaba expresando, hermano, estaba expresando estas palabras, lo dije el domingo pasado, pero lo repito para los que no estuvieron. Daniel expresa estas palabras donde dice que Dios pone y quita reyes. Se está refiriendo, ¿verdad?, al rey Nabucodonosor y al rey de Judá. Es decir, que Dios le había dado el privilegio al rey de Judá ser rey de Judá. Pero al mismo tiempo Dios permitió que Nabucodonosor llegara también al reinado de la nación llamada Babilonia. El asunto aquí está en que porque esto es lo que significa, hermano, en la autoridad o lo que dice esto que dijo Daniel. Al que Dios pone, esto es lo que quiso decir Daniel. Al que Dios pone, Dios lo respalda y lo apoya. Al que Dios quita, quiere decir que Dios no lo respalda ni lo apoya. Pero hay una razón por qué Dios lo quita. En el caso de Judá, ¿verdad? Del rey de Judá. ¿Por qué Dios quitó al rey de Judá? Sencillamente porque él como rey no quiso someterse a la ley y el mandamiento de Dios que Dios ha establecido. Él quiso hacer su propia voluntad, él quiso hacer y deshacer, y se le olvidó que él había sido puesto por voluntad de Dios. Fíjese bien, Dios le había dicho al pueblo de Israel a través de sus profetas que debían de someterse al rey de Babilonia. Este era un mandato de Dios, que los profetas le hablaban al rey de Judá. Deben de someterse al rey de Babilonia y lo tienen que hacer voluntariamente. Qué tremendo, ¿verdad? Y aquí es donde todos nosotros los seres humanos, ahí, ¿verdad?, fallamos. Cuando se dice que tenemos que someternos a otro, no nos gusta, ¿verdad? ¿O a quién le gusta someterse a otra persona? Mayormente cuando lo vemos al mismo nivel o lo miramos más abajo. ¿Verdad que es difícil? Sí. Pero si Dios lo dice, debemos de hacerlo porque es para nuestro propio bien. Porque en el caso de Judá, del rey de Judá, esto era la voluntad de Dios de entregar todos los reinos de la tierra al rey de Babilonia. Y fíjese bien qué maravilloso era en este sentido el plan de Dios. Dios le decía a través de los profetas al pueblo de Israel o al pueblo de Judá que si se sometían voluntariamente les iba a ir bien allá con o en este reinado. Es más, si el rey se hubiera sometido voluntariamente, ni lo hubieran quitado de su posición.
se hubiera quedado en su posición, solo que iba a estar bajo la autoridad de Babilonia. Pero como él quiso ser grande y dijo, no, pues conmigo está Dios y a mí no me vence, a mí no me quita, y se le olvidó que esto era la voluntad de Dios con él. Entonces, por esa razón es que vemos que el rey de Judá, Dios lo desamparó. ¿Qué hacemos, hermanos, si Dios nos desampara? ¿Qué hacemos si Dios no está con nosotros? Si Dios no nos ayuda, no nos cuida, no nos guarda, hermano, ¿qué hacemos? Somos presa fácil para el enemigo. ¿Verdad? Entonces, por eso es que Daniel expresó estas palabras diciendo, es Dios quien quita y es Dios quien pone. Es decir, Dios está amparando al rey de Babilonia y por eso es que todas las naciones deben de someterse a ella. Porque el punto que estamos viendo, hermano, es el orden de autoridad de Dios. Porque hay un orden. Y cuando hablamos de un orden, es algo que no se puede cambiar. Ya fue establecido por Dios y no hay manera de cambiarlo. Y si nosotros lo cambiamos, sufrimos consecuencias por cambiar ese orden. Y el orden, hermano, de autoridad de Dios, lo dijimos el domingo pasado, que hay tres formas. Hay tres formas de poder entender este orden de Dios. Y vimos, hermano, la primera que fue las autoridades seculares, es decir, los que gobiernan en el mundo. Romanos 13, 1 al 7, no lo vamos a leer. Pablo dice que esas autoridades fueron puestas por Dios y que se deben de, ¿verdad?, obedecer. Porque cuando uno no las obedece, viene una consecuencia tras la persona que desobedece esas leyes. Y por más que le busque, hermano, o por más que quiera, como dicen por ahí, dar mordidas, ¿verdad?, a las autoridades para que no le den el ticket o lo que sea. Pero aún eso, hermano, aunque nos defiendan de esa situación, la consecuencia siempre va a caer tarde que temprano sobre nosotros si acostumbramos a violar las leyes de Dios. Entonces vemos la segunda, que aquí nos quedamos en la segunda parte donde dice que es la autoridad en la familia. La autoridad en la familia, según Primera de Corintios 11:3, Pablo describe, hermano, ese orden de Dios. Dice que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Y aunque Pablo aquí no menciona que la mujer es cabeza de los hijos, pero este es un orden que la mujer en la familia o en los hijos también debe de ejercer cierta autoridad. Y voy a decir esto con respeto para las mamás. Cuando la mamá no ejerce su autoridad en el hogar como madre, los hijos se hacen rebeldes. Pero ¿quién es el que enseña o el que educa? El papá. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a enseñar ese orden en el que Dios ha establecido. Por ejemplo, Dios delegó esa autoridad, hermano, en ese orden que vemos. El domingo pasado expliqué un poquito, ¿verdad?, en ese orden. Hoy vamos a leer un poco más la escritura. Y vamos a comenzar, por ejemplo, ¿por qué Dios le delegó autoridad a Cristo o a Jesús, ¿verdad?, que fue el humano? En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, está bastante grande esa escritura, pero la vamos a leer porque ahí vamos a entender la razón por la cual Dios le delegó toda la autoridad a Cristo.
Filipenses 2, 5 al 11. No sé si lo pueden poner allí en la pantalla, Yulma. El otro, Filipenses. Allí estamos. Si alcanza a ver en la pantalla. Pero si usted quiere abrir su Biblia también, porque aquí traje una versión diferente a la Reina Valera, que es el lenguaje actual, esa versión. Y dice, por ejemplo, y preste atención, dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo, es decir, pongan atención como ejemplo la acción que hizo Cristo. Eso es lo que quiere decir. Aunque Cristo fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Se da cuenta que cuando hablamos de posición y cuando nosotros miramos a la persona, por ejemplo, en la misma categoría de posición que nosotros, y no digamos que lo veamos más bajo, ¿verdad? Que es muy difícil someternos a una persona que nosotros pensamos que está al igual que yo. Porque este es uno de los problemas que ha surgido en la familia, en el hogar, en cuanto a la mujer. A la mujer le cuesta someterse al varón porque lo ve al mismo nivel que ella. Y algunas dicen, ¿por qué me debo de someter a mi marido? Qué tremendo, ¿verdad? Guaya, güey. Entonces, ¿pero por qué razón Dios delegó esto así, de esta manera? Entonces, dice Cristo, o dice la palabra Pablo, el verso 7, al contrario, dice que Jesús renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose, oiga bien, ¿cómo lo traduce esta versión? Haciéndolo esclavo de todos. La Reina Valera no sé si lo dice servidor, ¿verdad? Porque él vino, dijo Jesús, yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Y esa es una de las partes en las que nosotros tenemos que humillarnos como ser humano, reconociendo que aunque miremos a la otra persona a nuestro nivel, si tiene autoridad dada por Dios, debemos de someternos a él. Así es, amén. Porque el ejemplo lo vimos en Cristo Jesús. Y esto es lo que Pablo está enseñando. Dice, como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso, oiga bien, no fue cuestión, ¿verdad?, de cuello o porque me cae bien, sino porque dice, por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están, oiga bien, en el cielo, y los que están en la tierra, y los que están debajo de la tierra. Para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Por eso el Padre dice que le dio toda autoridad a Cristo. Por esa acción que él hizo, de que no era, hermano, obligatorio para él hacer esto, pero más sin embargo de su voluntad dijo, lo hago. Me someto a lo que tú quieras que tenga yo que hacer. Entonces, esto, hermano, trae mucha honra para aquellos que quieren o hacen, ¿verdad?, de someterse al que está arriba de acuerdo a la posición que Dios pone para gobernar ciertos asuntos. Así es, aleluya. Entonces,
Entonces Cristo, vemos ahí que recibió toda autoridad, todo poder, es decir, que Dios delega esa autoridad. Y ahora, como Cristo tiene esa autoridad, ahora Él delega a otro autoridad. Pero ¿por qué Él puede delegar autoridad? Porque Dios le dio esa autorización, que lo podía hacer. Entonces ahora dice que Cristo le dio autoridad al varón en cuanto a la autoridad en la familia. ¿Qué dice Efesios capítulo 5? Efesios 5, 25 al 29, vamos a ver esto en cuanto al varón. Jesús, Cristo, le delega autoridad al varón como cabeza del hogar, de la familia. Y oiga bien, esto es para el varón. Por esa razón es que el varón tiene autoridad como cabeza en el hogar, pero tiene que cumplir una función, una responsabilidad, una acción. Y es aquí donde nosotros los varones hemos fallado bastante en algunas ocasiones. Y por eso es que cuando queremos que la mujer nos obedezca, ¿verdad? Porque como nosotros no hemos obedecido, se rompe esa línea de autoridad y ya no hay efectos positivos en nosotros. Porque hay una consecuencia al no ponerla en práctica. Dice Efesios, según Pablo, dice: los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó, oiga bien, a la iglesia y dio su vida por ella. ¿Cuántos varones están dispuestos de dar su vida por su esposa? Solo el hermano Henry. Ejemplar el varón aquí. Yo también me apunto. ¿Verdad? Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es, hermano, que el dar la vida por nuestras esposas es que nos debemos de sacrificar por ellas. Es decir, hermano, que si usted puede trabajar lo más que pueda para concederle a su esposa, ¿verdad?, una mejor vida, ese es el sacrificio del varón que debe de gozar, porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Así es. Y por eso es que muchas veces a nosotros los cristianos nos dicen locos, ¿verdad? Con hechos. Yo he dicho esto en muchas ocasiones, hermanos. Mire, yo he dicho esto en muchas ocasiones porque lo he hecho con todo mi corazón. Aleluya. Cuando yo voy a mi trabajo y recibo el cheque, ¿sabe cuál es mi alegría? Con hechos. ¿Verdad? Apartar el diezmo primero, de seguro. ¿Pero por qué, hermano? Porque yo sé que lo que yo estoy trabajando es para gozarlo en familia. Lo que usted trabaja como varón para su hogar no es para que usted se lo dé a sus amigos, hermano. Y digo esto, ¿verdad? No diciendo de acá, los de allá afuera. El varón no trabaja para darle su dinero a la querida. ¿Verdad? A la vecina, dice mi pastor. Porque a veces nosotros cometemos el error, hermano, de darle más a otra gente que lo deberíamos de dárselo a nuestra propia familia, que esto es el orden de Dios. Cuando las esposas nos piden para algo, hermano, nos cuesta sacar la cartera y darle.
Así es, sierva, muchas veces. Espere que ahorita estoy con el varón, y ahorita les va a tocar a las damas también. Pero acuérdense que esto yo lo estoy haciendo porque es el beneficio de todos si nosotros obedecemos este orden de Dios. Porque es el orden de Dios, no es el orden que yo lo estoy imponiendo. Dios lo puso para que se rigiera de esa manera. Así es, bendito Dios. Cometemos el error, hermano, muchas veces. Nuestras esposas necesitan un carrito y no le damos para el carrito. Pero viene el vecino y nos dice, fíjate que quiero comprar un carro, ¿será que me prestas unos $4,000? Es lo primerito que hacemos, ahí te va. Y a veces nos quedan mal que ya no nos pagan. Aunque nuestras esposas no nos paguen, hermano, nos debemos de gozar viéndolas a ellas contentas. Se debe perdonar la deuda. Bueno, está bastante atractiva la enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo esto yo al varón? ¿Usted sabe que por esa razón no ve la bendición de Dios en su hogar y en su familia? Usted ve que el dinero que hace trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no ve nada. Pero si comenzamos a hacer de acuerdo al orden de Dios, las cosas van a cambiar porque trae buen beneficio. Y este es el orden en la familia donde, ¿verdad?, el varón debe de comprometerse con su esposa a que la debe de amar. Dice el verso 26, lo hizo para hacerla solo suya. Esta es la versión que dice de esta manera. Acuérdense, varones, que usted trabaja porque su esposa es solo suya. Su carne. Así es. Su carne, una sola carne. No por los hijos, no. ¿Verdad? Pastilla, amén. Bueno, eso ya lo entendemos muy bien. Ay, perdón, ya se me apagó la televisión. Su carnita, Perdón, hermanos. un taquito. Y se fueron los tacos. A ver si me ayuda. Ahí está. Bueno, entonces dice el verso 26, lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Gloria a Dios, así es. Entonces, podemos decir acá, entonces, hermano, ¿cuál es ese orden de autoridad que Dios me ha dado a mí como varón, ¿verdad?, como cabeza? El asunto es que se ha malinterpretado el ser cabeza en el hogar y no es de acuerdo a lo que Pablo enseña. Porque en muchos hogares el varón quiere, ¿verdad?, que la mujer no tenga voz ni voto en su hogar. Y eso no es ser cabeza. Dicen algunos, cállese, aquí yo soy el que mando. Como varón. Y ese no es el orden de Dios. Soy el hombre. Es decir, que la mujer obviamente no va a hablar para dar órdenes al varón. Simplemente el varón debe de primero hacer sentir a la mujer que le ama y que la respeta.
Porque cuando la mujer se siente amada, hermano, se siente tan feliz en su corazón que está dispuesta a ella, hermano. Oiga bien, la mujer se dispone, incluso hay algunas mujeres que lo han hecho hasta dar su propia vida por el varón. Así es. Hasta bañarlo. Y qué bonito es eso, ver esa unidad, hermano, entre el varón y la mujer, amándose los dos por igual. Aleluya, bendito, Qué bendito bonito. Dios. Hijo. Fíjese que algo que a mí me cautivó de mi esposa es que un día me quedé yo sin carro y era tarde. Y creo que éramos novios todavía. No, por eso, por Wow. No recuerdo muy bien porque hace mucho tiempo. Bendito Dios. Mire, yo le dije, tengo este problema, se me quedó mi carro, no sé qué hacer, estoy aquí en tal parte. Sin pensarlo 2 veces me dijo, no te preocupes que ahí voy. Gloria a Jesús. Pero sí estabas compuesto, ¿verdad? ¿No? Sí, obviamente que sí. Entonces yo le dije, no le dije, porque ya es muy noche. Me dijo, no me importa. Siento en mi corazón que te va a pasar algo allá si te quedas solito. Mejor te voy y te traigo. Entonces, son cosas, hermano, que a veces uno tal vez no le da mucha importancia, pero son cositas que en el corazón, ¿verdad?, se siente bonito. Bendito Cristo, amén. Hay valor. Y un día por probarla le dije, ¿verdad? Parece que andábamos trabajando con mi suegro allá en Bishop. Sí, por allá andábamos, son como 3 horas y media de aquí para allá. Le dije, fíjate que me quiero ir y es tarde y no sé cómo irme. Yo bromeando, ¿verdad? Me dijo, ¿de verdad? Me dijo, sí. Le dije, me quiero ir porque no me siento bien. Me dijo, ahorita me voy, me dijo, ahorita le digo a los hipotes que nos vamos en el carro, y eran como las 6 de la tarde. ¿Eh? Ahorita me voy, me dijo, y te voy a traer. Hermano, son cositas que tal vez son sencillas, pero uno va entendiendo que esa persona, ¿verdad?, desea lo mejor para uno. Entonces nosotros como varones debemos de hacer sentir de esa manera a las mujeres, porque ellas, al sentirse amadas, hermano, hacen muchas cosas que no son responsabilidad de ellas, pero lo hacen de todo corazón. Así es, aleluya. Hermano, yo Sí. entendí algo en México, porque yo siempre asistí a las bodas, y decía en los predicadores que es la mujer que es sierva de Dios y casada, tiene que atender al varón, no al esposo como a Cristo, pero viene siendo algo similar. Tiene que amarlo y respetarlo y obedecer. Correcto. Entonces, el varón tiene que demostrar ese amor y esa fidelidad hacia su esposa. Sí, amén. Y no solamente lo debe de hacer con palabras, sino con hechos, que verdaderamente le importa. Mire, voy a abrir mi corazón, no se vaya a burlar de mí, pero mi esposa a veces a mí me da pena porque sin decirle yo estoy acostado en el sofá a veces viendo programa o predicación o alguna cosa, y estoy ahí tranquilo y de repente acuerdo que llega ella y se sienta en el sofá y me agarra los pies y me empieza a cortar las uñas. Gloria a Cristo. Y a mí me da pena a veces, ¿verdad?, que haga eso. Y me dice, no, me dicen, para mí es algo que me encanta hacerlo para ti. Me gusta, o sea, no hay modo de que yo se lo exija, que yo se lo imponga, porque de su corazón sale a hacerlo. Y entonces cuando uno hace esas acciones voluntarias, siempre viendo el beneficio de su pareja, las cosas marchan muy bien. Sí, amén. Entonces, amados hermanos, ahí vemos que Cristo le da la autoridad al varón, oiga bien, y el varón le da autoridad a la mujer.
Oiga bien, porque esta es una delegación que viene de arriba hacia abajo. Dios, Cristo, el varón, la mujer y luego los hijos. Así es. ¿Cómo es que el varón le da autoridad a la mujer? Por ejemplo, cuando el varón se va a trabajar, la mujer se queda encargada, ¿verdad?, de sus hijos. La mujer tiene que disciplinar a sus hijos. Tiene que educarlos y enseñarles los buenos modales y la educación. Si a la mamá no le obedecen los hijos, la mamá tiene que reportar esto al varón y decirle, mira, esto y esto pasó con tal hijo o tal hija. El varón tiene que respaldar a la mamá con autoridad, afirmando que se le debe de obedecer a ella porque es la madre de familia. Y tienen que someterse a lo que la mamá les enseña. Me gusta o no me gusta, mientras estés bajo ese techo, tienes que obedecer a tus padres. Entonces, esa autoridad la recibe la mujer, sobre todo para ordenar su hogar, su familia. Que la mujer quiere hacer algo en su casa y le pide ayuda al varón. Hermano, nosotros debemos de conceder eso a la esposa. ¿Verdad? Bueno, a veces sí, ¿verdad? Enfada un poquito. No, yo molesto a mi esposa porque a veces me voy a trabajar, veo los sofás de una forma y cuando llego, creo que me equivoqué de casa porque ya no los veo en el mismo lugar. Y eso sucesivamente, ella siempre anda moviendo cosas y le digo, pero ¿por qué haces tanto trabajo? No sé, dice, a mí me gusta, dice, hacer esto. Y bueno, a veces hasta a mí, pues sí, a veces sí me incomoda porque a veces llego cansado del trabajo y me dice, ¿me puedes ayudar aquí a mover esto? Está bien. ¿Me puedes ayudar a mover esto otro? Ah, está bien. Pero ya después, ya sí, me canso, ¿verdad? Pero es bonito, hermano, ver esa unidad en el hogar. Es decir, que la mujer siempre procura que todo esté bien en el hogar. Y el hombre se va confiadamente a su trabajo sabiendo que la esposa está haciendo un buen trabajo en su hogar. El corazón de su marido está confiado en ella, ¿sabes? ¿Verdad? Sí, amén. Y esto es hermoso. Quisiera ver ahora el otro punto allá en la computadora. Que este es otro texto hablando del varón que Pedro dice, en cuanto a ustedes, dice, los esposos sean comprensivos con sus esposas. Y aquí es donde nosotros batallamos bastante en ser comprensivos. Porque la esposa hizo algo indebido, usted sabe lo que sucede, ¿verdad? El varón ya viene y la regaña, o algunos hasta la maltratan, o otros hasta la golpean. Ay, Padre Jesús. Y Pedro dice que debemos de tener comprensión. Mire, un día mi esposa me dio una noticia que casi se me paró el corazón. Es una broma, pero me dice, tengo que decirte algo y no sé cómo decírtelo. Me preocupó tanto, hermano, que yo dije, qué mala noticia me va a dar. Y dije, ¿qué me va a decir? Me preocupó eso. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, se me olvidó pagar un bill, me dijo, y no lo pagué por 3 meses. Y hoy tengo que pagarlo y son más de $1,500. Yo sentí que, bueno, el sudor frío que sentí por un momento, sentí que me bajó para abajo. Bueno, le dije, ¿y qué pasó? O sea, ¿por qué se te olvidó? Me dice, es que tuve muchas cosas que hacer esos días y no me acordé de pagarlo. Y no me acordé ni siquiera de revisar los otros biles, y hasta ahorita que me llamaron por teléfono para decirme que tenemos que pagar eso. Fue probado, siervo. ¿Verdad? Sí. Y aunque dolió mi corazón porque dije, wow, son 1,000 y tanto de dólares que se van a ir de un solo,
Y yo contento porque traía un cheque de $3,000. Y yo, ay, Dios mío, se va a ir más de la mitad. Bueno, ni modo, hay que hacerlo, porque ¿qué otra nos queda? Entonces, a veces nos dan malas noticias y nosotros tenemos que ser comprensivos con esas situaciones. Porque hay que entender que la mamá no lo hace a propósito. Porque este es el otro punto que vamos a ver en cuanto a la responsabilidad de la madre. La madre siempre tiene que procurar el bien para toda la familia. ¿Verdad? Entonces dice Pedro, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas, Dios les ha prometido la vida eterna. Y oiga bien, aquí este punto que es bien importante. Dice Pedro, si ustedes lo hacen así como él dijo, dice, Dios escuchará sus oraciones. La versión Reina Valera dice que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando nosotros no somos o no cumplimos como varones de esa manera en el hogar, hermano, podemos orarle día y noche al Señor que no nos va a contestar. Podemos suplicar y llorar ante su presencia el tiempo que querramos, pero mientras no hagamos así como dice Pablo y Pedro, nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Es decir, no van a ser escuchadas. Dios me ponía este ejemplo en mi corazón cuando estaba meditando en este pensamiento, que a veces pasa esto. Este es un ejemplo humano mío, no quiere decir que así sea. Que a veces cuando nosotros no cumplimos con eso en el hogar, con nuestra esposa, es lo mismo que sucede cuando usted va al correo, ¿verdad? Agarra los sobres del correo, los revisa todos y sabe que hay biles. Y dice, ay, al rato los miro o los pago, y los pone en un lugar y los guarda. Después hasta se le olvida dónde los puso. Pero la enseñanza es que a veces nosotros dejamos ese asunto ahí escondido y no lo vamos a buscar. Entonces, cuando nosotros hacemos estas acciones negativas en el hogar, es como, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Llegan los ángeles ante Dios y le dicen, Señor, Juan Pérez está suplicando, está pidiendo ayuda, pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que no está cumpliendo con lo que tú, ¿verdad?, estableciste. ¿Y cuál es eso? Pues golpea a su esposa, no tiene paciencia con ella, no le ayuda, no la respalda. Entonces dice Dios, bueno, pon esas peticiones y déjalas por ahí, guardaditas. Después miramos ese asunto. Y Dios no lo va a ver hasta que el hombre haga lo que tiene que hacer. Eso es lo que está diciendo Pedro, no es lo que yo estoy diciendo. Yo nada más estoy afirmando y enseñando lo que Pedro está diciendo en cuanto a este orden que debe de haber en el hogar. Que cuando el hombre no cumple, ¿verdad?, rompió la autoridad y viene la consecuencia. Y la consecuencia va a ser que nuestros problemas, nuestras situaciones a las cuales pedimos a Dios se nos retrasan. Y a veces queremos que Dios obre y haga y no se ve por nada. Y posiblemente pueda ser una de las razones por las cuales nuestras oraciones se quedan guardaditas por un tiempo ahí. Ya lo asusté, ¿verdad? No es mi objetivo, hermano, pero esto es lo que Pedro está enseñando en cuanto al varón. La versión Reina Valera dice que nosotros debemos honrar a nuestras esposas, dice, como a vaso más frágil. No se quiebre.
¿De qué manera podemos honrar a nuestras esposas? Pues haciendo lo que dice Pablo y Pedro. Amándolas, respetándolas, ayudándoles, alimentándolas, cuidándolas. Llevándoles una flor también. Ah, miren. También las florecitas caen bien, dice la hermana. Yo prefiero comida. No Amén. Las disotes son buenas, dice. Amén. Bueno, vamos a seguir con el siguiente, que viene siendo, hermano, en cuanto a la esposa, la mujer. Aquí está, es donde el varón ya delegó autoridad, ¿verdad?, a la mamá en su hogar. El padre siempre tiene que decirle a los hijos cuando él se va o cuando no va a estar. Aquí queda su mamá y quiero que le obedezcan, que hagan todo lo que ella le diga. Esa es la delegación de autoridad. El hijo debe de saber que cuando no está el papá, la mamá tiene autoridad para corregir en el hogar. Creo que es al revés, la mujer deja la orden esa antes de salir de casa. Bueno, eso es lo contrario por haber o por desconocer el orden de Dios, El mundo así está ahorita. ¿verdad? Pero dígame cuál es la consecuencia o cuál es el resultado de todo eso. Hogares destruidos, los hijos perdidos en el mundo, en las drogas. Y esa no es la voluntad de Dios para las familias. Y luego decimos, bueno, si existiera Dios, ¿por qué entonces los hijos se van al mundo o se pierden? Es por la sencilla razón que nosotros estamos desconociendo ese orden de autoridad de Dios. Entonces, cuando el varón le delega autoridad a la esposa, hermano, esto es, por ejemplo, que mientras el varón no estuvo, vienen los hijos a ponerle queja y decir, mi mamá me hizo esto y lo otro, y acá y allá, y de repente hasta me pegó. Viene el varón enojado, le quita la autoridad a la esposa y pone en mayor alto al hijo o a la hija, y se perdió ese principio de autoridad. Porque pone al hijo más alto que a la esposa o a la mamá. Entonces el varón debe de respaldar a su esposa si su esposa está haciendo lo correcto. Porque el varón, ese es el cuidado que tiene que tener, que también la esposa no se le pase la mano. ¿Verdad? Porque puede llegar a pasar que la esposa se le pase la mano y entonces pues allí el varón tiene que intervenir diciéndole las cosas que no hizo bien. Y la mujer tiene que escuchar porque es para el bien de todos en la familia. Dice Efesios 5, 22, 24, dice, las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia, y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y dice el 24, por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Dos ejemplos similares en lo que vamos a ver el orden de autoridad de Dios. Ahorita estamos viendo el de la familia y luego vamos a ver el orden de autoridad de Dios en la iglesia. Oiga bien, lo que aquí le recomiendan a la esposa únicamente dice sujetarse. No es mucho, ¿verdad? No está tan complicado, en otras palabras. Pero tan sencilla es esa expresión o esa palabra, sujetarse,
la mujer no ha entendido qué es sujetarse. Según de acuerdo, hermano, al significado de sujetarse, esta expresión, ¿verdad? Sujetarse, está hablando, hermano, por ejemplo, si usted tiene algo en su mano y no quiere que se le caiga, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sujetarlo muy bien. Entonces, el asunto aquí está, hermano, que la mujer, ¿cómo se debe sujetar a su esposo? Oiga bien y ponga atención. Cuando la mujer no se sujeta a su varón, ¿sabe qué está sucediendo? Está dejando libre a su esposo que otra venga y lo tome en vez de usted. Así es, hermano. Lo que usted no hace con su esposo, otra va a venir y lo va a hacer. Y lo más tremendo es que al varón le va a gustar. En el restaurante le van a hablar bonito, ¿cierto, hermano? Sí, es una verdad, hermano. Sí, es verdad. Es que si la esposa no tiene cuidado de su marido en el trato que le da, lo está echando en brazos de otra mujer. Eso es sujetarse a su esposo. Fíjese que a mí me costó entender esto. Mi esposa me dice, ¿para dónde vas? A tal parte. Voy contigo. Está bien. Así es, hermano. ¿Para dónde vas? Para tal parte. Voy contigo. Voy contigo. De luz. Así es, hermano. Así tiene que Y dije, ay, pero andar todo el tiempo contigo. Eso es, hermano, la responsabilidad de su esposa. Manita sudada. Que aunque al varón no le guste, tiene que aceptar que la esposa debe de estar a su lado siempre. Juntitos para siempre. Siempre, ¿dónde? El tiempo que se pueda, hermano. Mientras se libera. El tiempo que se pueda. No camas separadas. ¿Sabe por qué? Porque el problema es que, oiga bien, que si la esposa no le da buen trato a su marido en su hogar, en el trabajo que va, ahí sí lo van a tratar bien. A veces en el hogar ni siquiera un vasito de agua le llevan al varón, pero allá en el trabajo vienen las secretarias, ¿verdad? Las mujeres astutas, le llevan de todo, ¿eh? Y la mejor risa, ¿cierto? El mejor saludo. Y ahí el varón está poniendo la mirada. Ay, qué bonito cómo me trata esta mujer. Pero ¿por qué sucede eso? Porque el varón no recibe lo que debería de recibir en su hogar, lo que la esposa tiene que darle a su esposo. Cuidado, esposa. Entonces, sujetarse es, hermano, reconocer que el varón fue primero que ella. Y que ella le debe la vida al varón. Porque si el varón no hubiera sido conforme al principio de Dios, la mujer no hubiera existido. Así es. Primero fue el varón. Es decir, que lo que dice Pablo en cuanto a esto dice que la mujer fue creada por causa del varón. Así es, amén, gloria a Cristo. Al igual el varón fue creado por causa de Cristo. Santo Dios. Porque nosotros como varones llevamos la imagen de Cristo en nosotros. Gloria a Dios, amén, Gloria a aleluya. Dios. Así es, bendito Dios. Nosotros le debemos todo a Cristo Jesús porque Dios nos creó porque quería darnos la imagen de Cristo Jesús como varones. Déselo fuerte al Señor. Entonces,
la mujer debe de reconocer que la razón de su existencia se la debe a su esposo. Y todavía en la actualidad, hermano, sí. ¿Sabe por qué? Porque si Dios le dio vida a usted, es por la causa que al esposo que tiene a su lado, Dios pensó en él y pensó y dijo, le haré ayuda idónea. Y será fulana de tal. Aleluya. ¿Desde cuándo? Desde antes que le diera la vida. Santo. Eso va a ser la Así costilla que le es. quitan. Bendito Jesús. Entonces, el sujetarse es reconocer, más que todo, guardándole respeto a su esposo. Así es. No faltándole el respeto en cuanto a lo que corresponde ¿verdad? Principio de autoridad. El varón dice una cosa, la mujer dice otra. Tú me vas a hacer caso. No, el varón también tiene que escuchar a la mujer. Pero el varón debe de proponer también, ¿verdad? Lo que quiere hacer en el hogar. Este es mi deseo, este es lo que yo quiero hacer. Un ejemplo. Fíjate que quiero poner un nuevo negocio. ¿Cómo ves tú? La mujer viene, platiquemos y empieza la conversación, porque oiga bien, que si Dios la puso a usted, ¿verdad? Como ayuda idónea, es por esta razón. La mujer tiene una gran capacidad, hermano, que nos llevan a nosotros, pero muy adelantados. 15 sentidos. Lo que nosotros no podemos observar, ellas lo ven tan fácilmente, Sí. Sí. ¿verdad? Y además- Y ellas nos empiezan a decir, mira, yo pienso y creo que así y asá, ¿verdad? Pueda que salga mejor. Así es. El marido tiene que escuchar y analizar y ver todos los puntos que la mujer analiza. No de primeras a primeras va a obedecer a la esposa. Tiene que analizar y poner todo, ¿verdad? Siempre y cuando, si somos creyentes, en las manos de Dios. Amén. Decirle al Señor, si es así como mi esposa me está diciendo, ¿puedes confirmarme? Aleluya. ¿Puedes enseñarme en esta acción? Y entonces, si es así, el varón decide. Así es. Así es. Y la mujer va a su lado apoyándolo. Así es. Y es tan bonito ver a un matrimonio, hermano, cuando se dicen el uno con el otro. Sobre todo los colombianos dicen, en las buenas y en las malas. A las que sean, dice, ¿verdad? Y es que así debemos de trabajar todos juntos. Porque ese es el orden de Dios en la familia. De Dios. Pasemos al otro texto, hermano, porque ya me entretuve bastante. Porque mire aquí, esto es lo que quiere y significa en cuanto a la sujeción de las esposas. Dice Primera de Pedro 3, 1 al 6. Ustedes, las esposas, deben obedecer a sus esposos en todo. De esa manera, dice, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, esto es cuando no son creyentes, el comportamiento de ustedes podrá que Convencerlos. qué hermosa enseñanza, hermano. Cierto, amén. Usted es cristiana, hermana, pero tiene problemas en su hogar. Ojalá esto que lee aquí le ayude a entender. Sigue diciendo, pues verán que ustedes son honestas y que honran a Dios. Para que una persona sea honesta, hermano, tiene que hacer siempre lo correcto. Sí, amén. Porque eso es una persona honesta. Cuando hace siempre lo correcto. Y dice el 3 y 4. No piensen ustedes que se verán, dice, más bellas, oiga bien, con peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. ¿Por qué razón? Porque la belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Gloria a Jesús. Voy a decir esto. Bendito Dios.
este texto se ha malinterpretado por algunas iglesias que prohíben a la mujer que debe de arreglarse, que debe de pintarse, que debe de verse bonita, ¿verdad? Pero en realidad lo que aquí está diciendo Pedro no está diciendo que es malo hacerlo. Lo que Pedro está diciendo aquí es que la mujer no debe de engañarse por quererse ver más bonita en lo exterior, pero siendo fea en lo interior. ¿Cómo una mujer es fea en su interior? Mal carácter. Con su mal carácter, con sus malos hábitos, con sus malas acciones. Usted puede ver a una modelo que tenga todo lo que el hombre desea ver en una mujer, pero si su carácter es horrible, nadie quiere estar con ella. Por muy bonita que sea. La van a tomar un tiempo, pero al ver su forma de ser, su carácter, nadie le aguanta. Gloria a Dios. Entonces lo que Pedro está diciendo es que la mujer sí, que se quiere ver bonita, está bien, pero que debe de pensar que al hombre le va a gustar más ver sus acciones. Correcto. Porque no se puede enfatizar en lo exterior. Porque lo exterior se acaba. Y es lo que dice. Eso permanece. Esos buenos modales de una mujer puede llegar a los 90 años, si Dios le concede esa vida, y eso permanece todavía en ella. Pero la belleza, hermano, lo más que se puede llegar tal vez con arreglitos a los 50 o los 60 es lo máximo. Y de ahí para allá le va a costar mucho trabajo. Mire, hay mujeres que les ha ido mal, hablando del mundo, por quererse ver más bonitas, terminaron, con mucho respeto digo, horribles. Así como la mujer trabaja para verse bonita en lo exterior, también debe de trabajar en lo interno. Los buenos modales, los buenos respetos. Y esto cautiva. El hombre que quiere hacer hogar y lo quiere hacer bien, cuando ve una mujer con buenos modales, ese hombre está feliz, contento con esa mujer. No la quiere dejar, no la quiere perder. ¿O no es así, hermano? Pero que no vaya a ser una mujer gritona, una mujer que de repente agarra las cacerolas y se las quiere quebrar en la cabeza, una mujer que cuando el varón viene y quiere hablar con ella, le sale con gritos, con malas, ¿verdad? ¿Usted cree que ese varón va a estar con ganas de estar allí en ese hogar? Y va a aguantar a lo mejor por amor a sus hijos un tiempo. ¿Verdad? Ni así dice el hermano. ¿Verdad? Entonces vemos, hermano, que nosotros, si sabemos este principio de Dios, debemos de ponerlo en práctica, porque la bendición la vamos a tener nosotros mismos en nuestro hogar. La vamos a vivir y la vamos a disfrutar, porque ese es el orden de Dios. Y no se puede cambiar, no se puede mover, porque cualquiera que lo haga sufre la consecuencia. Le va mal en la vida, no triunfa. ¿Cuántos matrimonios, hermano? Yo a veces me fijo el ejemplo en el mundo. Por ejemplo, los artistas, que son gentes públicas, que uno las ve, ¿verdad? Hay mujeres que ya llevan hasta 7 casamientos, creyendo y pensando que este era malo y el que viene va a ser bueno. El problema no es el que viene ni el que se fue, el problema es la que está ahí. Entonces debemos de cambiar esas acciones para ver
en la familia la bendición. Vamos a pasar al otro. Vamos a terminar aquí. No lo terminé. Dice, así eran algunas mujeres en el pasado, donde dice, confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Aleluya. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, dice, serán como ella. ¿Perdón? A Abraham. Lo que dice acá es, hermano, que Pedro aquí está tomando el ejemplo de su antepasado Abraham y su esposa. Es decir, que cuando habla de Sara, lo que está diciendo es que era una mujer obediente y respetuosa con él. Era una mujer muy amable, con buenas cualidades, que, ¿verdad? Ella admiraba a su esposo, y esa expresión que dice, le llamaba Señor, es de respeto. Ahora, tal vez hoy en día la mujer no pueda usar esa expresión, ¿verdad? Pero puede usar otra expresión, haciéndole ver al varón, ¿verdad? Su amor y respeto. Diciéndole con palabras bonitas, ¿verdad? amor, ¿cierto, hermano? Sí, hermanos. Es así. Este es el orden que Dios puso en la familia, y por eso es que hay autoridad. Es decir, que lo que el hombre hace de acuerdo a lo que Cristo le autorizó y lo pone en práctica, le va a ir bien. La mujer hace lo mismo, ¿verdad? Le va a ir bien. ¿De qué manera? Con sus hijos. Pasemos al otro punto, que viene el punto de los hijos. Los hijos, hermanos, es una bendición para nosotros los padres. Los hijos no son una molestia, no son un problema, son una bendición para nosotros. Traen felicidad a nuestro hogar, traen bendición. ¿Sabe que cuando uno se casa, vive un tiempo hermoso, ¿verdad? La pareja, en un tiempo donde no hay hijos, y es un tiempo muy maravilloso, muy hermoso. Pero cuando vienen los hijos, hermano, algo especial en el hogar se siente diferente. Mire, yo era feliz con mi esposa cuando no teníamos niños. Feliz. O sea, me encantaba porque podíamos disfrutar solitos, ¿verdad? A donde queríamos ir nos íbamos. Cuando llegó Jan, hermano, eso cambió en nuestro hogar, pero trajo una gran bendición para los dos, que fue hermoso. Fue algo especial que Dios hizo. Hermano, es una bendición poder disfrutar a sus hijos. Verlos nacer, verlos crecer, verlos triunfar en la vida. Ver los hermanos que son hijos de respeto, hijos que realmente honran a sus padres, es una gran bendición. ¿Qué más le puede pedir un padre, verdad, de un hijo? Que sea un hijo bien portado, que sea un hijo que tenga una buena profesión, que sea un hijo respetuoso. Hermano, eso honra a los padres. Y a donde quiera que van esos hijos, son hijos que son admirables. Dice aquí en cuanto a los hijos, hermanos, dice en Éxodo, pues es un mandamiento que Dios dio, dice, obedezcan y cuiden a sus padres y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Esta es la bendición que le corresponde a los hijos, ¿verdad? Obedecer a vuestros padres, cuidarlos, respetarlos. Esto trae bendición. Porque cuando el hijo no respeta a sus padres, hermano, le va mal en la vida. Porque está rompiendo un principio de autoridad de Dios. No le va a ir bien en la vida.
Porque Dios no se equivoca en esto. No. Amén. Le va a ir mal. Y dice Pablo en Efesios 6, 1 al 4: hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento, que va acompañado de una promesa, es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Y ustedes, padres, dice, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Esta es la traducción Aleluya. del lenguaje actual. Dice: hijos, obedezcan. El padre y la madre se tienen que encargar de instruir correctamente a sus hijos desde que nacen. Mire, a veces nosotros como padres consentimos tanto a los hijos cuando están chiquitos porque queremos que nadie nos los toque. Yo he visto, hermano, cosas tan tremendas que los hijos a tan temprana edad hacen con los padres. Yo le digo esto, padre y madres. Hay niños que apenas tienen 1 año, que apenas empiezan a caminar y hacen unos berrinches que incluso hasta le pegan a la mamá. Y eso a veces, ay, qué bonito el niño lo que hace. Ay, pero qué bonito se ve haciendo eso. Hermanos, esto es serio. Así es. Esto es serio. Vive Jesús. Porque si nosotros no miramos esto a temprana edad, cuando sean grandes, hermanos, ya no hay remedio para poderlos enderezar. Aunque usted le diga lo que le diga, ya no le obedece. ¿Y desde cuándo entonces? Desde cuando usted vea esa mala acción, esa mala actitud de su hijo, debe uno de corregirlo. Pero no tanto, hermano, agarrar el cincho y darle duro. Porque lo que ahí dice que nosotros debemos educar, y educar, hermano, es una palabra donde nosotros tenemos que guiar y dirigir a nuestros hijos en todas sus acciones. Es decir, mi hijo tiene 1 año y ya empezó a hacer malas acciones. Debo de hablar con él. Está muy chiquito, todavía no entiende. Que no va a entender, hermano. Mi hija Jan tenía tal vez como 1 año y medio o 2, como 1 año y medio para 2 iba. 2 berrinches me hizo. Bueno, uno creo que fue ella y el otro fue Jorgito. Estaba pequeña, hermanos, y nosotros salimos de una tienda y no quería irse para la casa porque ella quería andar jugando ahí, corriendo y haciendo desorden. Entonces la agarramos y le dijimos, ya nos vamos. Y mire, desde ahí empezó a llorar y a gritar y a hacer unos berrinches horribles. Y ya, yo le soy sincero, ya me estaba colmando a mí la paciencia. Y le dije a mi esposa, subámonos y vámonos. La subimos a su carrito. Cuando yo me subo al asiento, ella venía atrás de mí. Y con sus piecitos pues me alcanzó el asiento y me empezó a tirar unas patadas que me golpeó atrás. Y le dije yo, si no te calmas, ahorita que lleguemos a la casa, te voy a dar una cinchaseada. Escúchalo bien. Pues en el camino no me hizo caso, pero ya llegando a la casa se le pasó el berrinche. Iba quietecita, ya iba tranquila. Nomás la bajé del car seat y me la agarro. Fueron los gritos de ella.
Y le dije así, mírame a los ojos, mírame a mí, escucha lo que te voy a decir. ¿Qué fue lo que te dije allá? Que si no te calmabas, te iba a dar aquí. Y esto es lo que yo te estoy dando porque te dije que te calmaras. Ahora bien, si lo sigues haciendo, ya sabes lo que te espera. ¿Quieres comportarte mal? Pues vas a recibir mucho chicote. Porque aquí yo soy tu padre. Y esas cosas, esas actitudes no son buenas para ti. Mire, gracias a Dios que entendió el asunto a pesar de esa edad tan corta. Gloria a Jesús, aleluya. Porque cada vez que hacía berrinches, solo con la mirada que yo iba y le decía, cálmate, tranquilízate, se quedaba quietecita. Y así sucesivamente, siempre le recordaba, hasta el día de hoy jamás le he pegado a ella. Gloria a Cristo. Bendito Dios. Pero ¿qué hay que hacer primero? Hay que educarlos, hay que enseñarlos. Y si ellos no quieren obedecer, tenemos toda la autorización de parte de Dios de corregirlos con vara. Así es, y no morirá. La Biblia lo dice. Porque si no lo hacemos, los estamos malcriando, los estamos mal educando. Y en el mundo les va a ir mal. No les va a ir bien. Jorgito era otro. Hermano, que fíjese, él siempre ha sido tranquilo. Pero allá en la iglesia donde íbamos, se había hecho de una amistad con otro niñito que era muy inquieto. Y nomás llegaban a la iglesia, hermano, y se subían al púlpito en carrera, se bajaban en carrera, se metían a las bancas corriendo. Y a veces ya el servicio iba a empezar y ellos no querían ni siquiera sentarse en las bancas. Pero yo como padre dije, tengo que corregir a mi hijo. Lo agarré de la manita. No quería, se me jalaba y me lo llevé allá donde yo estaba sentado. Y empezó a gritar, a llorar, porque quería andar haciendo lo mismo que el otro niño. No me quedó otro remedio que sacarlo del templo, del servicio, y me lo llevé lejos allá. Y lo abracé y lo tenía porque pegaba unas pataleadas, hermano. Y no lo solté y gritaba hasta que se cansó. Y le dije, ahora sí me vas a escuchar. Chiquito, estaba pequeño. Mírame a los ojos, le dije nuevamente, mírame. ¿Querés ir allá adentro? Me decía con la cabeza. ¿Querés estar allá? Le dije, no te llevo. Si no te vas a estar conmigo en la silla, te voy a volver a sacar y aquí te voy a tener. Y me dijo, no, ya no. Me voy a estar ahí. Chiquitito, apenas hablaba. Y me lo traje de regreso. Quería otra vez hacer el berrinche. Le dije, ¿te quieres ir otra vez para afuera? Allá, a llorar allá. Y yo sí le dije, no vas a llorar solo porque quieres llorar. Ahora sí te voy a pegar. Esa acción, mi hermano, me ayudó para controlarlo en la silla. ¿Por qué razón? Porque yo me di a respetar con él, haciéndole ver que yo, como padre, tengo la autoridad de educarlo. Gloria a Jesús, bendito Cristo. Cuando él quería, siempre me decía así, me tocaba y me decía, papi, ¿puedo ir a jugar? ¿A dónde vas a ir? Ahí, está bien, pero no hagas berrinche, no vayas a andar haciendo eso. Sí, solo voy a jugar. Cada vez que quería hacer algo me pedía permiso. Tal vez podremos decir que somos muy fuertes, ¿verdad? Pero si uno no hace eso en esa edad, hermano, después cuesta controlarlo. A lo que quiero llegar es que lo que aquí Pedro, es Efesios, sí es Pablo, a veces me confundo.
está diciendo, hermano, tanto a los hijos que deben obedecer como también a los padres. Es decir, que los padres no deben de ser ásperos con sus hijos. No deben de ser grotescos con sus hijos. Hay que educarlos. Y si no quieren obedecer, pues hay que corregirlos de esa manera. Pero el padre debe primeramente entablar comunicación con sus hijos. Hablar con ellos. Decirles las cosas como son. Que si no se respeta ese asunto, hay una consecuencia. Y los hijos entienden fácilmente. Y no quieren, hermano, recibir. Porque ¿qué hijo es aquel que quiera recibir, verdad, cincho? ¿Verdad que a nadie? Entonces, pero hay que educarlos desde temprana edad, porque esto es el orden de Dios, hermano. Usted como padre, bueno, la mayoría aquí ya vamos de salida, ¿verdad? Porque ya cumplimos con eso. Y algunos están viendo la bendición del trabajo que hicieron ya con ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero qué tremendo es para un padre, hermanos, saber que su hijo anda en la calle y saber que con quién anda, qué andará haciendo. Le puede ir mal. Mire, hay madres que ni duermen por estar orando por sus hijos porque se van y no saben ni a qué hora van a llegar a su casa. Y de repente vienen y le dan la mala noticia, ¿verdad? Pues tu hijo está aquí en la policía. Es tu hijo fulano de tal. ¿Y qué hizo? Pues ven para acá para que te digamos. O está muerto. O está muerto. ¿Verdad? Entonces, eso Dios no lo quiere para la familia, hermano. Dios quiere la bendición para la familia, pero debemos de seguir ese orden. El orden que Él ha establecido para que nosotros lo obedezcamos. Porque ustedes, hijos, cuando obedecen a sus padres, es para su propio bien. Dios los va a bendecir. Dios los va a poner en lugares donde Dios los va a honrar, hermanos, hijos, ¿verdad? En lugares muy especiales por ser obedientes. Ustedes aprenden la educación desde su hogar, hermanos, llegan a un trabajo ya grandes y saben someterse a la autoridad y obedecen. ¿Usted cree que los patrones no se contentan ver a un muchacho que es obediente? Y sobre todo que es trabajador, que es luchador. Eso trae bendición. Hermano, bendito Dios. Esto es lo que el Señor me ha enseñado que dijera en este término de lo que es la autoridad de Dios en la familia. Porque este ejemplo me va a ayudar a mí a poder enseñar lo que continúa. ¿Qué es lo que viene? La autoridad en la iglesia. Así como Dios estableció la autoridad en el mundo, ¿verdad? Lo secular, Dios también lo dio a la familia y así también lo ha dado a la iglesia. Y este es el mismo proceso en el que nosotros debemos aprender a sujetarnos. A someternos a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Porque cuando no lo hagamos o no lo hacemos, vamos a sufrir también la misma consecuencia. Porque cuando uno no respeta este orden, pareciera, hermano, por ejemplo, que el hijo no se somete a la mamá, pareciera que solamente es a la mamá a quien no le obedece. Pero en el orden que Dios puso, le desobedece a su papá
y le desobedece a Cristo y le desobedece a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Dios hizo ese orden de que todos debemos someternos, porque es un orden en el que nosotros honramos a Dios. Entonces, hermano, el próximo domingo quiero hablar y enseñar referente a la autoridad en la iglesia. Porque sabemos, hermanos, que el sometimiento voluntario trae exaltación y honra de Dios. Cuando usted obedece, cuando usted se somete a las autoridades, Dios lo honra. Usted no tiene que tener miedo a la policía. No tiene que andarse escondiendo de la policía porque no le debe nada. Se está portando bien. Es más, si usted ve a un policía, hasta lo puede saludar. No hay ningún problema. No debe nada. Pero que no vaya a ser que debe algo a la autoridad porque no quiere ni ver a la policía. Le empieza a dar nervios. Le empieza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos hacer el próximo domingo, porque vamos a hablar acerca de cómo se trabaja en la iglesia en cuanto a este orden de Dios. Y el orden de Dios, hermano, es Dios, Cristo, pastor, líderes. Ese es el orden que Dios ha establecido en cuanto a la iglesia. Así es de que el próximo domingo, véngase, aunque haya sido un poco aburrida la enseñanza, cansada, nos tardamos bastante tiempo, pero quería salir completamente de este asunto, esperando, hermanos, que esto, si usted lo está haciendo tal como es, ya vio la bendición de Dios. Pero si usted se ha dado cuenta que ha fallado en algo, es tiempo que haga un cambio. Y hágalo voluntario, no lo vea como exigencia, porque esto le traerá mucha bendición. Póngase de pie. Vamos a orar. Sí. Amén. Vamos a orar para ser despedidos entonces, hermanos. Ya me tardé más del tiempo. Y oramos también por esta petición. Está un poco larga, a ver si puedo leer. Solo es una, hermana. Sí. Ok. Vamos a orar por la familia de nuestra hermana María, entonces, que Dios les ayude en esa necesidad que tengan. Ulises, hermano, perdón, pastor, se le está yendo a Polonia el martes. Por Oh. eso pide la petición, siervo. Ok, se está yendo, ok. Sí, va por la militar. Ok. Bueno, esperamos que Dios, ¿verdad?, lo guarde, lo cuide, lo proteja. Sí, aleluya. Vamos a orar entonces. No sé si traían un canto mientras los hermanos nos cantan esa alabanza de despedida. Solo oro, hermano, para despedirnos y luego los hermanos nos van a despedir con el canto. Y lo vamos a hacer un poco diferente. Amén. Padre, una vez más te damos las gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. En esta hora, gracias por tu palabra, la cual nos has dado hasta este momento. Queremos, Dios mío, una vez más que esta palabra siga siendo de bendición a nuestras vidas y poder ver, Señor, el fruto de lo que